La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor les da la bienvenida al podcast La Voz contra el Dolor, un podcast donde expertos compartirán información relevante con todo lo relacionado al dolor. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de La Voz contra el Dolor. Soy la doctora Kelly Ángel, algóloga intervencionista. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema Al día con metadona, que incluye la rotación de morfina u otro opioide a metadona. Si no has escuchado la primera parte, puedes hacerlo en este mismo canal. Como sabemos, la metadona es un opioide sintético con una excelente absorción oral y rectal, elevada eficacia analgésica, larga duración de acción y sin metabolitos activos que pueden acumularse en caso de falla renal. Tiene un bajo costo y se encuentra disponible en diversas formulaciones. Un dato importante a tener en cuenta es que la metadona es agonista de los receptores mu, de los receptores delta y de los receptores NMDA, mientras que la morfina solo es agonista completo de los receptores mu. Por lo tanto, las dosis de metadona tendrán que ser más pequeñas que lo esperado en los pacientes que son parcialmente tolerantes a altas dosis de morfina, siendo metadona un opioide más potente que la morfina. Cuando un paciente ya está recibiendo dosis de otros opioides, no podemos empezar con la dosis baja de 2.5 miligramos cada 8 horas, que habíamos comentado en el podcast de la primera parte, puesto que sería una dosis insuficiente. En estos casos, con tolerancia a opioides, llevamos a cabo un cálculo de dosis equianalgésica, que toma en cuenta la dosis previa ingerida por el paciente. Entonces, entre mayor sea la dosis previa, mayor será la dosis de metadona. No obstante, aún en estos escenarios no se recomienda empezar con dosis mayores de 30 o 40 miligramos de metadona en 24 horas. Para calcular la dosis inicial de metadona, primero se calcula la dosis equianalgésica de morfina, es decir, la dosis diaria de morfina equivalente, que por sus siglas en inglés llamaremos MET, y corresponde a la suma de todas las dosis administradas en 24 horas del opioide, incluyendo las dosis de rescate. En este primer paso, necesitamos saber a cuántos miligramos de morfina al día equivale el opioide que el paciente está recibiendo actualmente. Para hacer este cálculo, existen muchas tablas de dosis equianalgésicas. Si el paciente se encuentra recibiendo como opioide morfina, no es necesario que hagamos este paso de conversión. Muy bien. Una vez obtenida la MET, se escoge un factor de conversión. Varios autores han recomendado distintos métodos para calcular la dosis inicial de metadona a partir del valor de la MET. En estos casos, dependiendo de este valor, se escoge un factor de conversión. Entonces, dividimos la MET entre ese factor de conversión y así calculamos la dosis de metadona. Si seguimos las recomendaciones de las guías NCCN para control del dolor en cáncer, utilizaremos en pacientes con MET menor a 60 miligramos día una dosis de 7.5 miligramos día de metadona. Si el valor de la MET se encuentra entre 60 y 199 miligramos día, debemos utilizar el factor de conversión 10:1. Un ejemplo, si el paciente se encuentra con un valor de MET de 90 miligramos día, se usaría una dosis inicial de metadona de 9 miligramos día. ¿Qué hicimos? Dividimos el valor de la MET correspondiente a 90 miligramos entre 10, que es nuestro factor de conversión. En el caso de que el paciente presente una MET mayor de 200 miligramos día, se utilizará el factor de conversión 20:1. Otro método de conversión es el método de Fish, el cual también utiliza el valor de la MET para darnos un factor de conversión. Y nos dice que si tenemos un valor de MET menor de 30 miligramos día, se utiliza el factor de conversión 2:1. Si la MET se encuentra entre 30 a 99 miligramos día, se utiliza el factor de conversión 4:1. Con un valor de MET entre 100 a 299 miligramos día, se usará el factor de conversión 8:1.
Si el valor de la MED está entre 300 a 400 miligramos día, se usa el factor de conversión 12:1. Con un valor de MED entre 500 a 900 miligramos día, el factor que corresponde es de 15:1. Y si la MED es mayor a 1000 miligramos día, se utilizará el factor de conversión de 20:1. Hagamos un ejemplo utilizando el método de Fish. Un paciente que toma al día 400 miligramos de tramadol. Como es un opioide diferente a morfina, primero tenemos que hacer un paso de conversión. Y para ello utilizamos un factor de conversión de 4, es decir, dividimos 400 miligramos de tramadol entre 4 y obtenemos una MED de 100 miligramos día. Utilizando el método de Fish, correspondería el factor de conversión de 8:1, es decir, dividimos esos 100 miligramos entre 8, y es así como tenemos una dosis inicial de metadona de 12.5 miligramos día. Para dar un margen de seguridad al valor calculado, se le disminuye alrededor de un 30%. Tomando en cuenta el ejemplo anterior, se puede dejar una dosis de 9 miligramos día. Muy bien. Esta dosis de 9 miligramos la dividimos entre 2 o 3 tomas al día. Usualmente, para el control del dolor, la metadona se puede administrar cada 6 hasta cada 12 horas, dependiendo de cada paciente. La dosificación más usual es de 3 veces al día, es decir, cada 8 horas. Para finalizar, tendremos en cuenta los siguientes puntos claves. 1. Encontrar la dosis de metadona implica un proceso de titulación. 2. Después de rotar a metadona, es necesario evaluar la respuesta a la dosis inicial. Según esta respuesta, se puede modificar la dosis aumentando un 30% en los casos de dolor no controlado o disminuyendo un 30% en los casos en los que el dolor desaparezca, sin embargo se presenten efectos adversos. 3. Los cambios se deben realizar con una frecuencia de titulación de cada 7 días aproximadamente y no antes, debido al riesgo que existe de acumulación de metadona debido a su vida media de eliminación larga. Además, las concentraciones plasmáticas cambian mucho durante la primera semana de tratamiento, por lo que no conviene hacer tantos cambios. Y recordemos las pautas de seguridad que aprendimos en la primera parte de este podcast, en las cuales recordamos que se debe realizar un seguimiento con electrocardiograma y parámetros de laboratorio, principalmente electrolitos. Con esto me despido el día de hoy y más adelante conversaremos sobre el uso de la metadona en formulaciones intravenosas y las principales interacciones a tener en cuenta. Bonito día.